otro, como consecuencia de que circula la corriente inducida, va a existir un campo magnético producido por la circulación de corriente. Entonces ahora tenemos una interacción de dos campos magnéticos. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo puedo tener un campo magnético que sale del polo norte y llega al polo sur a través de un imán que sería fijo, el campo magnético, no sería variable, pero lo puedo tener también variable respecto al tiempo. ¿En qué condiciones? Bueno, porque si esto fuese un electroimán, que es una condición diferente, yo puedo provocar que estas líneas de flujo, a pesar de que salgan del norte hacia el sur, sea un campo variable. Entonces aquí tenemos una espira que está fija, este problema lo vimos en la clase pasada. Aquí tenemos una espira fija que está con un ángulo determinado respecto a este campo magnético, pero si siempre está fija y no va a estar rotando dentro de ese campo, entonces la variación del flujo respecto al tiempo no se va a dar por ahí. Entonces, en este caso me dicen que el flujo varía respecto al tiempo porque el campo disminuye a razón de 0.2 Tesla por segundo. Es decir, que el que está variando es el campo, el área de la espira no cambia, porque es una espira con una determinada dimensión que está ahí, y el ángulo tampoco porque no está rotando. Entonces, aquí calculamos cuál es el área de una espira, pi r cuadrado, si es circular. Y entonces una espira que tiene una cantidad determinada de vueltas, creo, por ahí está. Entonces, claro, yo puedo tener cuánto vale la variación del flujo respecto al tiempo, y puedo buscar la fuerza electromotriz inducida, que es el número total de las espiras por la variación del flujo respecto al tiempo de una sola espira, que es lo que se calculó aquí arriba. ¿Qué pasa cuando tenemos un caso como este? Este es el caso, experimentalmente se diseñó para estudiar qué pasa cuando cambio el área. Fíjese que esta espira cuadrada que está aquí, esta es una espira cuadrada. Esta espira cuadrada que está aquí, cambia, aumenta o disminuye de tamaño porque la espira es cerrando, cierra el circuito, la barra azul. Pero la barra azul se puede desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso se está mostrando desplazando hacia la derecha. La corriente inducida tiene que tener una dirección tal que se oponga a la variación del flujo. Veamos qué pasa. Si se fijan, flujo, ya sabemos que no tenemos variación del ángulo porque el diferencial perpendicular a esta superficie no está cambiando respecto al campo. Pregunto, ¿ese campo externo está entrando a la pantalla o saliendo de la pantalla? Jóvenes. Sería saliendo de la pantalla. Está entrando. Ajá. Está entrando. Pero me alegra que dos personas respondan porque por lo menos podemos discutir por qué está entrando o por qué está saliendo. ¿Ok? Resulta que está entrando. Porque tenemos que tener imaginación espacial. Imagínense en un momento dado que un poco de flechas, que son los vectores de campo magnético, están entrando a mi pantalla. Entrando, metiéndose dentro de la pantalla. ¿Qué es lo último que yo veo? ¿La cola o la punta? La cola. La cola, por eso es que es La una cola. X. Por eso es que es una X. Si estuviera saliendo de la pantalla hacia mí, lo primero que veo del vector es la punta y por eso es que es un círculo. Cuando pongo punticos, es que el vector está saliendo de la pantalla hacia la persona. Por eso es que lo primero que veo es la punta de la flecha. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? Ya dijimos que el ángulo no varía porque esa espira no está rotando. ¿Okay? Y el ángulo siempre entre el diferencial de área y el campo magnético, en este caso va a ser el menos negativo porque va a ser 180 grados. Pero eso no vamos a discutir. Porque la corriente va hacia un lado o va hacia otro. Entonces, tenemos que campo magnético por el vector área. Módulo del vector área, así que tan grande es el área del espino. Resulta que cuando yo muevo esta barra, yo estoy aumentando el área, porque cuando la pongo en esta posición, el área va a ser ahora esto por la altura. Cuando está aquí es esto por la altura. ¿Ok? Entonces,
el área al moverse, voy a borrar todo. Fíjense que si se mueve hacia la derecha, el área está aumentando, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo que el área está aumentando? El área de la espira se está haciendo más grande. ¿Están de acuerdo conmigo? Jóvenes. Cuando se Sí. mueve esa barra a la derecha, el área se está haciendo más grande, porque sigue siendo la misma altura, pero el área de esta espira, el área de esta espira cuadrada. Esta es una espira cuadrada. El área de la espira cuadrada está aumentando. Si se me desplazo la barra hacia la derecha, porque cuando esté en esta posición, ahora el área va a ser la misma altura por este ancho. ¿Ven? Cuando está en esta posición, es la misma altura, pero es este ancho. ¿Ven? Como el área está aumentando porque se está desplazando hacia la derecha, el conjunto B por A tiene que tratar de mantenerse, digamos, en un valor constante. Porque, claro, estamos diciendo que la corriente es tal que se opone al cambio de flujo respecto al tiempo. El área está aumentando en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si el área está aumentando y yo quiero mantener el mismo producto B por A, tengo que inducir una corriente tal que haga que el campo equivalente, neto, vamos a llamarlo neto, que ya no sería el externo, campo neto, disminuya. ¿Cómo puedo disminuir el campo, la relación campo externo, campo de esta espira? Esta espira está generando un campo. Quiere decir que si yo quiero disminuir el campo, porque el área no la puedo disminuir, la área está aumentando sola. La está aumentando porque la están jalando hacia la derecha. Entonces, yo quiero disminuir el campo porque es lo único que puedo hacer con esa corriente inducida. Entonces, si yo creo una corriente tal que me provoque vectores en sentido contrario, el campo neto disminuye. ¿Qué corriente inducida me provocaría unos vectores saliendo del pizarrón? Colocan abracen la resistencia R con la mano derecha y entonces indican los dedos, indican saliendo del pizarrón, quiere decir que la corriente tendría que ir en esta dirección morada que está aquí. La dirección de la corriente inducida es hacia abajo porque el área al aumentar, la corriente se induce de forma tal para compensar el aumento de área, trata de disminuir el campo equivalente. Y la forma de disminuir el campo equivalente es aportando vectores en sentido contrario al campo externo. Entonces esta corriente tiene que tener una dirección tal que el campo magnético que ella genere se oponga al campo magnético externo, original. Okay. Vamos a verlo ahora reduciendo el área. Perdón. Y vamos a las preguntas. En este caso, si yo muevo esa barra así, hacia el lado izquierdo, yo estoy disminuyendo el área. Porque si yo la muevo para acá, por ejemplo, el área disminuye. ¿Ven? Entonces, habíamos dicho que no iba a cambiar el ángulo entre el vector área y el vector B. ¿Ven? Entonces, me quedaría B y A. Ahora resulta que el área me está disminuyendo. La corriente tiene que tener una dirección tal, como el área está disminuyendo, la corriente tiene que tener una dirección tal que el campo neto va a tratar de aumentar el campo eléctrico, perdón, el campo magnético neto. La única manera que esa corriente me aumente más líneas de campo magnético es que me genere, que sume más X. Entonces yo agarro la regla de la mano derecha de la ley de Ampère y digo que la única manera de que la circulación de esa corriente me genere más vectores entrando al pizarrón
es que si yo aplico abrazo con la mano que está aquí, esta resistencia, obtengo que el dedo pulgar indica hacia arriba. Quiere decir que el campo, la corriente inducida tiene que tener esa dirección para que aumente los vectores del campo, que aumente el campo magnético porque el área está disminuyendo. Recuerden que la dirección de la corriente inducida es tal que se opone a la variación del flujo. No puede hacerlo por medio de la rotación, pero, es decir, porque como la espira no está rotando, no lo puedo hacer con la variación del ángulo. La única manera de hacerlo es que como el área está disminuyendo, es aumentando el campo. ¿Y cómo hace esta corriente para ayudar a aumentar el campo? Pues agregando más campo magnético ahí en el área. Que la forma de agregar más campo magnético es si ella circula hacia arriba. En este caso, el caso contrario. Si la barra se mueve a la derecha, el área está aumentando. Entonces la corriente tiene que tener una dirección tal que trate de disminuir el campo neto. La única manera de disminuir el campo neto es creando un campo magnético en sentido contrario. Y la forma de crear un campo magnético que esté saliendo del pizarrón, si usamos la regla de la mano derecha de ley de Ampère que está aquí, me va a dar que la corriente tiene que circular hacia abajo para generar un campo magnético saliendo del pizarrón. Ajá. Pregunta sobre esto. Esta no lo vamos a tratar hoy. Pregunta sobre eso, señor joven. ¿Entendieron? ¿Todos entendieron? Sí. Ok. Estas son preguntas tipo examen y en la práctica que está montada ya para enero también aparecen estas benditas barras, espiras que se incrementan su tamaño y lo disminuyen. Y la pregunta siempre es la misma. ¿Cuál es el valor de la corriente inducida y en qué dirección va a circular esa corriente? ¿Ok? Ajá. En esta semana les voy a colocar en el foro de docente los temas de la presentación que van a hacer en la semana 10. Es una presentación individual donde, tipo PowerPoint, una presentación que la vamos a hacer aquí en el aula virtual para que todos conozcamos, va a ser sobre científicos físicos importantes o con sus aportes y explicando algunos de los aportes, por ejemplo, como Faraday, como, ¿cómo se llama? Kirchhoff, Coulomb. Coulomb, por ejemplo, para demostrar su ley, usó un dispositivo, bueno, explicar el dispositivo que él usó. Puede ser tan sencillo como ese, o el colisionador de hadrones, puede ser el ciclotrón, un equipo de resonancia magnética, un cargador de un cepillo de dientes, una guitarra eléctrica, todos son principios de la física, fundamentales de la física. Todo eso funciona de esa manera. No les digo Newton ni les digo el peralte de una curva o un ascensor, porque eso es leyes de Newton, estamos en física eléctrica y magnética. Así que espero que se luzcan con esa exposición, porque esa exposición en la evaluación está, no me acuerdo ahorita cuánto es, pero está por ahí la evaluación en el aula virtual de cuánto vale la presentación. Es individual y cada uno tiene que hacer una diferente. Es decir, que yo voy a poner un cuadro con todo lo que hay, como quien dice, disponible, y me van avisando, por ejemplo, vía WhatsApp. Me dice, profesora, yo quiero hacer tal cosa, y yo les digo, si está disponible, se lo asigno al que me lo diga. Si después de la primera clase, para el 7 de enero, el que no haya asignado su trabajo, haya seleccionado su trabajo de manera voluntaria, pues yo le voy a asignar uno. No le tengan miedo de porque sea un equipo de resonancia magnética o sea un cepillo de dientes, vaya a ser más difícil o más fácil la exposición. Son los principios fundamentales de la física. Todos los temas que propongo, usted lo mete la palabra en el Google, lo googlea y le salen cientos y miles de archivos respecto a eso, con fotos, imágenes, videos, como usted quiera. ¿Ok? Eso va a ser para la semana 10, eso está planificado en esta semana
Entre esta semana y la otra les coloco la lista de los equipos y ustedes me mandan por WhatsApp qué tema está interesado, me manda su nombre completo y me dice qué elemento quiere seleccionar o si es un dispositivo especial o algún científico. Hay muchísimos científicos de la física eléctrica y magnética y hay muchísimos... Ajá, entonces fíjense lo siguiente. Vamos a hablar un poquito de parcial. Quiero que me contesten lo que está presente. ¿Alguno conoce el método de análisis de nodo? ¿Mm? ¿Cómo? No. Ajá, nosotros dimos análisis de nodo. Ustedes saben que la mitad de la sección usó análisis de nodo en las leyes de Kirchhoff. Por supuesto, si lo hubiesen usado Sí, sí correctamente. es de la ley de Kirchhoff. Ajá. Yo sé Un asesor chimbo, creo que una persona nada más de esta sección, al final le dio correctamente la respuesta. Algún asesor chimbo, que usted agarra y busca a alguien por ahí de otro semestre y tipo estrella y les explica un método que no es el que le está preguntando el profesor. Yo he podido ponerle cero yo he podido ponerle 0 sobre 6 puntos, jóvenes. Sobre 6 puntos. 3 puntos del desarrollo y 3 puntos en lo que iba en el aula virtual. ¿Okay? Les he podido poner 0 porque eso no era el método que yo solicité. Ahí claramente decía la pregunta, aplique Kirchhoff. Que pueden aplicarlo un poco diferente a como lo doy yo, si lo ven en algún video o si lo ven como lo explican en el libro, que yo lo explico de una manera y el libro que lo explican de otra, pero es Kirchhoff, no es análisis de nodo. Y les digo que una sola persona creo que lo tuvo bueno. Todos los demás está mal, porque agarran una ecuación que alguien escribió, que no saben si está buena o mala, y empiezan a hacer un símil, a tratar de empezar a perder tiempo, porque eso pierde tiempo, tratar de sustituir los valores de ustedes en la ecuación y resulta que no les dio. Señores, hay personas que están en situación crítica en este momento, pero este examen no lo voy a repetir. Hay estudiantes que están en situación crítica, ¿por qué? Porque salieron mal en el primer parcial, mal en el segundo parcial y no entregan las tareas tampoco. Si no entregan las tareas, si no, ni siquiera las desarrollan. Otra cosa. Hay como 3 estudiantes de este grupo que los exámenes eran totalmente idénticos. Es más, hay uno que yo le pregunté una cosa y me contestó otra. Hay otra cosa. Aplican análisis de nodos, pero es que lo aplicaron mal. Extrañamente una sola persona le puso hasta la conexión a tierra, las demás, si usted en análisis de nodos no pone la conexión a tierra e identifica la totalidad de los nodos, el problema está malo. Una sola persona lo aplicó correctamente completo, los demás lo aplicaron mal. ¿Ok? La nota que tienen en el examen de nodos no es por la parte de nodos, sino porque había que calcular creo que una corriente, alguna otra cosa adicional y lo calcularon. ¿Ok? Entonces, como esto va a volver a ir para el examen final, en el examen final es Kirchhoff, jóvenes. Y los problemas de Ohm, dice, es por ley de Ohm. Si usted lo hace por otro lado, tiene 0. Y la gente que aplica otra cosa que no sea Kirchhoff, tiene 0. Advertido para el próximo parcial, para el examen final. Es lo que se les está preguntando, no lo que le haga un asesor chismo por ahí, que ninguno supo aplicar bien análisis de nodo. Profe. Ajá. Una pregunta, porque en lo del análisis de nodo y la ley de Kirchhoff, no es sacar las ecuaciones, que es como lo similar no, de eso. No, es más, yo le estoy pidiendo corriente y las incógnitas, ya va. Joven, ¿qué tal si yo les pongo un método que no les he dado, que lo ven dentro de 2 trimestres? ¿Es correcto? No, profe. Ok, entonces, ¿es correcto que ustedes pongan un método que no se da en esta asignatura? No, profe, pero realmente en lo No, personal yo... no. No me interesa el asesor que ustedes tengan, si fue su hermano, lo contrataron o quién fue. No, no es correcto.
Si un problema es por Kirchhoff, porque el problema lo dice en el enunciado. Si usted lo hace por otro método, lo que se merece es un 0. Porque se lo están diciendo por qué método es. Porque si me pongo a analizar correctamente análisis de nodo, a excepción de un solo estudiante que aplicó bien análisis de nodo, todos los demás deberían tener 0 porque no supieron aplicar un análisis de nodo porque no saben ni qué están preguntando, no saben ni qué están escribiendo. ¿Ok? Porque si lo hubiesen hecho todo perfecto, hubiesen puesto su conexión a tierra, numeraron todos los nodos, buscan los nodos que van conectados a tierra, los que no van conectados a tierra, todo. Eso es una metodología completa. Una sola persona de las dos secciones lo hizo correctamente. O hizo su conexión a tierra. Los demás no saben, como no sabían que le estaban preguntando, no sabían que para aplicar análisis de nodos hay que conectar unos nodos a tierra. ¿Ustedes saben lo que es una conexión a tierra? ¿Ustedes saben lo que es una conexión a tierra? Pregunto. No, profe. Ajá, entonces, ¿cómo puede aplicar análisis de nodos si no sabe lo que es una conexión a tierra? ¿Ve lo que estoy diciendo? Si no sabe aplicar que es una conexión a tierra, no puede aplicar análisis de nodos. Y como yo no di conexión a tierra, ¿cómo usted va a aplicar análisis de nodos? Porque alguien le dijo. ¿No era más fácil aplicar lo que dice en el libro o lo que dice la profesora de lo que le toca a su nivel de evaluación? ¿Ok? Lo que les voy a explicar es, ahorita les voy a explicar otra vez, porque parece que aquí la gente todavía no ha terminado de entender que está en serie en paralelo. Y voy a explicar otra vez 3 problemas. Voy a sacrificar tiempo de campo magnético. ¿Por qué lo voy a sacrificar? Porque en el examen final va un problema de condensadores, un problema de ley de Ohm y un problema de Kirchhoff. El que lo haga por otro lado tiene 0. ¿Ok? Esa pregunta valía 6 puntos. En el examen final va a tener 0 sobre 6 puntos el que lo haga por un método que no es el solicitado. Porque estoy evaluando Kirchhoff. Usted tiene que hacerlo por Kirchhoff. Estoy evaluando ley de Ohm, usted tiene que hacerlo por ley de Ohm. Usted no lo puede hacer por otra cosa. ¿Cómo van a aplicar nodos si ni siquiera saben qué es nodo? No saben ni siquiera que es una ley de nodo. Nodos es un procedimiento, señores, completo, donde arranca porque tengo que saber lo que es una conexión a tierra. Y ustedes no saben qué es una conexión a tierra. Por eso es que no es correcto. El asesor chimbo, una sola persona lo aplicó completo correctamente de las dos secciones. Y el otro, no, qué bueno, este me dijo, mira, aquí hay un método que es más fácil. Y aplicaron y empezaron a escribir ecuaciones de voltaje, no sé qué. En análisis de nodos las incógnitas son voltaje. ¿Ok? Entonces, voy a escribir ahorita y voy a prender la cámara. Voy a dejar de presentar. Vamos a prender la cámara. Y vamos a hacer unos problemas aquí. Entonces, ustedes tienen problema en identificar qué está en serie y qué está en paralelo. Vamos a ver. No importa la conexión en serie o en paralelo, no importa si son condensadores, resistencias o bobinas. Porque en campo magnético vamos a ver bobinas o inductores. Y entonces en los inductores, el que no sepa que están, es decir, los condensadores y la resistencia, la conexión en paralelo es una condición de conexión. Entonces, ¿qué pasa con las resistencias y qué pasa con los condensadores? Las resistencias cuando están en serie, por ejemplo, la condición es que I1 es igual a I2, ¿no? Porque están en serie. ¿Están viendo la pantalla? Entonces, condición I1 es igual a I2. Eso ocurre siempre. Por eso es que le aplicamos la del lápiz. Y en paralelo, tengo una resistencia aquí, tengo una resistencia aquí. La corriente total se divide entre I1 y se divide I2. ¿Qué ocurre en paralelo? Que I1 es diferente de I2. Eso con respecto a las corrientes. ¿Qué otra cosa ocurre en la resistencia?
Esta corriente, cuando, vamos a llamar este R1 y este R2. Este es R2 y este es R2. Cuando esta corriente I, que es la misma para todos, vamos a llamarla I, porque están en serie. Cuando esta corriente circula por aquí, provoca una caída de tensión aquí que se llama B de R1 y provoca una caída de tensión que se llama B de R2. Porque las corrientes siempre entran por el más, van a entrar por el más y si van a provocar una caída que tiene un más en su entrada, es otra palabra, como consecuencia de la circulación de corriente. ¿Ok? Quiere decir que BR1 es diferente de BR2, va a depender de tener la misma corriente, pero va a depender de los valores de... Entonces, condición de serie, B1 es diferente de B2, a pesar de que le circula la misma corriente, la tensión de 1 y de 2 es diferente. La condición de paralelo es que tienen que estar conectados exactamente al mismo par de nodos. La condición de paralelo establece que B, más o menos, B2, más o menos, la condición de paralelo es que B1 es igual a B2, porque si no, no estarían en paralelo. Si luego yo sustituyo estas dos resistencias entre A y B, aquí quedaría R equivalente. La tensión en R equivalente es igual, ¿por qué? Porque la tensión B1 es la que está entre el nodo A y el nodo B, la tensión B2 es la que está en el nodo A y el nodo B, y la tensión que está en la R equivalente está entre el nodo A y el nodo B, por lo tanto la condición de paralelo es que todos sean iguales, todas las tensiones son iguales. Vamos a hablar de los condensadores ahora. Los capacitores, sobre ellos pasa lo siguiente. Este es C1, este es C2. Los portadores de carga son los que cargan a los capacitores. Los portadores de carga, no me gusta poner la flecha con Q, pero la voy a poner aquí. Es un símil a la corriente. La dirección de los portadores de carga que me van a cargar las tapas de los condensadores. Q1 y este es Q2. Y la corriente sube. Quiere decir que como esos dos condensadores están conectados aquí en paralelo, este A y este B. En los condensadores se va a cumplir lo mismo, vamos a AD. De su AD es igual a B1 igual a B2. Parece un más aquí y un más. La tensión con que se cargan los condensadores va a ser igual si están en paralelo. ¿Ok? Las cargas no van a ser las mismas. Q es diferente de Q1 y es diferente de Q2. Porque Q entra al nodo y se divide en Q1 y Q2, que son diferentes. En paralelo, las cargas se distribuyen entre los condensadores que estén conectados en paralelo. En serie, por ejemplo, tengo el voltaje, vamos a suponer que este sea A y este sea B. Este C1 y este C2. La carga Q es la misma carga Q1 y es la misma carga Q2, ¿no? Sí, los condensadores en serie, Q1 es igual a Q2 igual a la Q. Pues no hay más nadie, no tienen por dónde irse los portadores de carga, todos van a cargar a los condensadores de igual manera.
es la carga Q, la que suministra la fuente. Pero ¿qué ocurre? Que cuando esta carga se carga las tapas de las tapas de los condensadores, aquí aparece un B1 y aquí aparece un B2, no llama C2 aquí. Entonces en serie, y este sería B sub AD, B sub AD, B sub AD es diferente de B sub 1, diferente de B sub 2. Y cuando tengamos bobina nos va a pasar igual. Que la resistencia equivalente se sume de una manera en serie y los capacitores en serie se suman de otra manera, es otra cosa. Son las ecuaciones para sumarlo. Pero el que esté en serie y paralelo es otra cosa. La conexión en serie es esta y conexión en paralelo es esta. Entonces vamos a ver los dos problemas que teníamos, por ejemplo, el de condensadores y el de... Teníamos un condensador aquí. Otra cosa. Repito el dibujo. ¿Qué es esto, señores? Capacitor. No, eso no existe. Tienen que dejar la flojera. Un capacitor es esto con una placa así, con una placa del mismo tamaño del otro lado. Esto no es un capacitor. ¿Ok? ¿Qué es esto? ¿Eso es una resistencia? No. No. ¿Esto es una fuente? No. Una resistencia, porque por flojera pasan las rayas. No, no, señores, es en la flojera. Y tiene que diferenciar bien la fuente del capacitor. La fuente tiene una barra más grande y una barra más pequeña. Hay gente que la hace casi idéntica los tamaños. Esta es una resistencia y esta es una fuente de voltaje. Ajá. Esto, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Una red de capacitores. Pero eso no es nadie lo ha identificado. Cada vez, si ustedes hacen un dibujo, no le ponen los nombres, no es como que no tuvieran absolutamente nada. Es una red de capacitores sin identificar. Por lo tanto, eso no me dice nada del problema. Yo no puedo hacer ningún cálculo. ¿Qué cálculo puedo hacer aquí si yo no sé los valores de nadie? Cada vez que yo hago el dibujo, tengo que ponerle 10 voltios aquí, C1, C2, C3, C4 y C5. O pongo C y pongo C1 vale tanto, C2 vale tanto, o le pongo los valores en faradio de una vez. No puedo decir que esto es 2. No, 2 no existe. Debe ser 2, ¿qué? Faradios. 2 faradios. El número 2 no existe. El número no es nada. Ok, veamos. Había un problema como este. ¿Tenemos tiempo? Sí. Había un problema como este. Donde pedían, creo que era la carga en Q2. Carga en C2. O la tensión en C3. Por ejemplo. Sí, ¿se acuerdan, no? Aunque a mí no me lo pidan, no existe ninguna forma, manera posible de obtener este valor o si yo no voy aquí
Si yo no llego aquí y calculo la carga Q total, no puedo calcular nada, más nada. Es más, ni siquiera puedo calcular, vamos a ponerla más sencilla, la carga en C5. No puedo buscar la carga, estas son 3 preguntas del examen. No puedo buscar la carga en C5, no puedo buscar la carga en C2, ni puedo buscar el voltaje en C3. Nada lo puedo buscar si yo no busco el C equivalente total. ¿Están claros? Aunque no me lo pidan. Hay gente que buscó energía acumulada y buscó la energía en todos los capacitores y no hizo ningún cálculo. Yo quisiera saber. Agarraron esta fuente y dijeron que todo el mundo tenía el mismo voltaje. C3 tiene el voltaje de la fuente. C3 tiene el voltaje de la fuente. No, es improbable. No lo tiene porque para que lo tenga tiene que tener 2.000 conexiones. Y este se llama A, este se llama B y este se llama C. Y este se llama D. La fuente está conectada a DB. Y el capacitor 3 está conectado a CA. ¿Tienen alguna relación? ¿Están en paralelo directamente, así limpiamente en paralelo? No, ¿verdad? Por lo tanto, no puedo. Hubo gente que le mandaron a buscar la energía en todos los capacitores y agarraron el voltaje de la fuente, pues trataba por todas las capacitancias, listo. Solucionaron el problema. Eso está malo. Y no es nada, que eso, hay como 10 estudiantes por lo menos, entre las 2 secciones, que si tienen exámenes, en la sección de ustedes hay por lo menos 3 estudiantes que tienen exámenes idénticos con los mismos errores, pero idéntico totalmente con los mismos errores. Para el próximo examen, que el que tenga todo el examen idéntico al otro, le pongo 0. Entonces se copió. Es imposible que tengan la misma cantidad de errores, y más, y no se da cuenta por los errores. La forma de solucionar problemas de una persona es diferente a la otra, aunque estén aplicando la misma ley y hagan todo. ¿Ok? Entonces, me mandan a calcular cualquier cosa de estas, pero le estoy diciendo, sin que me dijeran que buscar el C equivalente total, es imposible hacer cualquier cálculo si no busco C equivalente total. Entonces ahora empecemos. ¿Cómo está C equivalente 1? Voy a decir que es C equivalente 1. Voy a decir que es C3 con C3, 4. C3 con 4. Ajá. ¿Cómo están C3 y C4 y C1? C3, C4 y C1. Jóvenes, esto es para ustedes, ¿no? ¿Cómo están C3, C4 y C1? Que conteste alguien, por favor. C3 no está en paralelo con C. Creo que. Ajá. C4, sí, limpiamente. Y con C1 no. Y el equivalente entre C3 y C4 está en serie con C1, ¿no? No. Parcialmente cierto lo que dice. C3 y C4 están en paralelo, ¿verdad? Pero no con C1 porque hay una derivación. Entonces, ¿no se supone que C1 está en paralelo con C2? Sí, señor. Tengo que hacerlo así. Tengo que resolver resuelvo entonces C equivalente 2 va a ser C1, 2. Estos están en paralelo, ¿no? Estos están en paralelo. Vamos a poner una P porque están en paralelo. Y estos están en paralelo. ¿Ok? ¿Cómo queda el dibujo? C5 nadie lo ha tocado. Este es el nodo C, que se llama C equivalente 1. Este es el nodo A. Aquí abajo está la fuente. ¿Están de acuerdo con el dibujo, no? Estos dos y estos dos. Ajá. ¿Cómo está aquí todo el mundo?
Apliquen la del lápiz. ¿Cómo está? C5, C equivalente 1 y C equivalente 2. ¿En serie? Claro, aplico la del lápiz, no, sin miedo, aplico la del lápiz, ahí no hay ningún nodo de derivación. Entonces yo puedo decir que C equivalente total es ¿quién? Es C1 en paralelo con, bueno, estos símbolos que ahorita les voy a decir algo sobre esto. Con C equivalente, perdón, en serie. Sería C1, coma, C equivalente 1 y C equivalente 2. Todo esto está en serie, ¿no? Bueno, serie. ¿Están de acuerdo, no? ¿No hay problema? ¿No sería Ahora. C4? No, pero no me quiero meter con la ecuación porque la ecuación tienen que tenerla, estamos en la virtualidad, hacen una tabla y cómo se suman los condensadores en serie, se suma como los inversos. ¿Cómo se suman las resistencias en serie? Se suman directamente. ¿Cómo se suman los condensadores en paralelo? Se suman directamente. Eso ya eso usted lo tiene que tener tabulado. Estamos entendiendo el problema. Ok. Cuando yo tengo C equivalente total, que es la suma de todos ellos, tengo este circuito, ¿no? Este que está aquí. Entonces, con esto, yo tengo una ecuación que me dice que Q es igual a C por B, ¿no? Corríjame ahí si está mal. Q es igual a C por B. Quiere decir que Q total es igual a C equivalente total por el voltaje de la fuente. ¿Está bien? Es lo único que tengo. Ahora yo tengo la Q, la Q aquí. Ahora que prácticamente yo tengo. Resulta que ahora me pidieron, vamos a suponer, me pedían la carga en el condensador C5. ¿Cuál es la carga Q en el condensador C5? ¿Cuánto vale? C equivalente por el voltaje. Por el voltaje de la fuente, exactamente, es Q. ¿Por qué? Porque está aquí mismo, y Q es la que sale de la fuente y pasa completa por C5. Es decir, que yo puedo tener la carga en el capacitor C5 y también podría tener el voltaje. Pero ojo, ajá, ya va, voltaje es Q sobre C, ¿no? Pero en cambio el voltaje en capacitor 5, esa es la diferencia en las ecuaciones, es igual aquí a la carga Q en el condensador 5 sobre la capacitancia C5 nada más. O lo que es lo mismo, la Q sobre C5. No es el voltaje de la fuente. El voltaje en el capacitor C5 es igual a la carga que él tiene, que es Q, que la saqué por aquí, sobre su propia capacitancia. Aquí está. ¿Claro con eso? No es el B de la fuente. Ya, yo utilicé esta estrategia de buscar C equivalente total para ver cuál es la carga que sale de la fuente. Pero en el capacitor C5 es la carga que él tiene en sus extremos, que por casualidad es Q de la fuente, porque está al lado de la fuente, sobre la capacitancia de 5. Solamente la capacitancia de 5. ¿Ok? Sigamos con el problema. Así que ya podíamos buscar la carga en C5, que es la misma carga de que sale de la fuente, y el voltaje en C5 también lo puedo buscar. Borra todo esto. Ahora necesito este es bien, C5, y este era el A, este era B, este era ¿qué? C. A, B, C. Bueno, vamos a llamarlo E porque para no confundirlo con las capacitancias. Ok. Me dicen, la carga en el condensador C2. ¿Dónde está C2? Por aquí.
La única, ¿cómo puedo obtener la carga que le llega a 2? Vamos a llamar la carga 2 y este la vamos a llamar carga 1. ¿Cómo puedo obtener yo esa carga? Con el dibujo tal cual como está, lo único que puedo asegurar es que el voltaje en C1 y en C2 es el mismo y es el mismo voltaje en C equivalente 2. B de C1 es el mismo de B de C2 y es el mismo voltaje de C equivalente 2 y es el mismo voltaje AB. ¿Están claros con eso? Es decir, que si yo conozco el voltaje aquí, yo puedo obtener la carga aquí, porque acuérdate que me piden carga en C2, debe ser igual al voltaje en C2 sobre, ¿cómo es? Q es igual a C por B, ¿no? Es decir, que quiero B es Q, quiero Q es C por, de C2 por B2, pero C2, yo la conozco, pero B2, ¿quién es B2? B2, perdón, acabo de decir que B2 es igual a la misma B en la C equivalente 2. ¿Cómo calculo yo B de C equivalente? B de C equivalente 2 va a ser igual voltaje, Q es igual a C por B. Va a ser en este dibujo, ojo con este dibujo, la carga que está circulando aquí, ¿quién es? La carga Q total, ¿sí o no? La carga que está circulando por aquí es Q, ¿sí o no? Es Q total. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Ok, entonces, el voltaje entre A y B es igual a la carga Q total sobre ¿quién? Lo saco de aquí. Sobre C equivalente 2. Utilizo el valor de carga total que acababa de calcular, lo divido en C equivalente 2 y voy a tener la caída de tensión aquí. Y ese valor lo sustituyo aquí. ¿Pregunta sobre esto? Este es tipo de examen final, ¿no? Ahora, Bueno, profesora, sobre eso no hay duda, ¿no? ajá. Voltaje en el condensador C3, este que está aquí. El mismo procedimiento. El voltaje en el condensador 3 es igual al voltaje en el condensador 4 porque están en paralelo y también es igual al voltaje B sub EA. Entonces, B sub EA lo saco por aquí, que es igual Q total sobre C equivalente 1. En el examen les pedían, por ejemplo, carga acumulada por C2 o por C3 o por este, dependiendo del que pidieran, aplicaban esto que estoy haciendo. Profe, Uh-huh. una pregunta, ¿y si te piden la energía acumulada? Bueno, la ecuación de energía, ¿cuál es? Búsquenla por ahí. La Bueno, que ¿cuál es yo la usé ecuación? fue 1/2 de C por V al cuadrado. Medio de C por B al cuadrado. Si me piden la energía acumulada por C2, será C2 por el voltaje AB. Si me piden, me parece muy... Hubo una gente que no calculó nadie, calculó todo. No, pero es que ¿por cuál voltaje? El voltaje de la fuente no es.
Hubo gente que agarró este voltaje de la fuente y lo multiplicó por cada una de esas capacitancias y puso la energía. No, porque U de C3, ¿quién es? Es un medio de C3, por supuesto. ¿Cuál es el voltaje que tiene C3? B sub EA. ¿Quién es la energía acumulada por C5? Será un medio de C5 por el voltaje 5, que por ahí lo buscamos. La energía acumulada por C1 va a ser igual a un medio de C1 por ¿cuál voltaje? Por AB. ¿Ven? No puede ser el voltaje de la fuente porque no están conectados directamente a la fuente, están comunicados a través de otras conexiones. No están ni siquiera estos, que están así sencillos. Están conectados a la fuente. El voltaje de la fuente se distribuye entre los 3 condensadores. Ni siquiera aquí, que está más limpio. Imagínate aquí que hay más gente. ¿Ok? Aclarado. Por eso es que mucha gente tiene el problema, porque hay como 4 o 5 estudiantes que agarraron y me dieron, la energía acumulada por todos los condensadores y empezaron multiplicando C5 por el voltaje de la fuente. Este por el voltaje de la fuente, este por el voltaje de la fuente. No, señores, si ese no es el voltaje que tienen ellos en sus extremos. Tengo que buscar qué voltaje tienen en sus extremos. En el caso de C3 y C4 es B sub A. En el caso de C1 y C2, el voltaje que tienen es AB. Entonces ahora, para que nos rinda el tiempo, porque nos falta otro problema. El de ley de Ohm. El de ley de Ohm tenía una condensadora, una resistencia aquí. Después tenía una resistencia aquí. Tenía una aquí. Una fuente aquí, creo que era así. Algo así era. A llamarla R1, R2. Y va a llamarla, por ejemplo, B de la fuente. Me decían así, no me decían Kirchhoff, ¿no? ¿Qué decía? Ley de Ohm. Ahí nadie dijo Kirchhoff. Esto se puede hacer por Kirchhoff. Por ley me preguntaban diferentes cosas. Había gente que le preguntaban potencia de R3, a otros les preguntaban la corriente que circula por R1 y a otros vamos a hacer diferentes casos. Y a otra era el voltaje en R4. ¿No? 3 preguntas diferentes. O igual ha podido hacer la potencia en R4, cualquiera de ellos. Solamente puede aplicar ley de Ohm, no lo puede hacer por Kirchhoff. Como solamente puede aplicar ley de Ohm y no se puede hacer por Kirchhoff, es imposible resolver este problema. No existe ninguna manera si yo no conozco esta corriente primero. La corriente de la fuente se va a dividir en I2, se va a dividir en I1 y I4 y 5. Por lo tanto, yo no puedo buscar P de R3, porque P de R3 se puede buscar como la corriente I cuadrado por R3, y también se puede buscar como B de 3, lo voy a llamar B de 3, que sería la caída de tensión aquí. Este es B3. P3 cuadrado sobre R. 3. ¿Ven? ¿Y cómo hago yo calcular si yo no tengo B3 y no tengo la corriente? Si no tengo B3 y no tengo la corriente, a juro tengo que calcular resistencia equivalente. Ajá. Si me preguntan, ¿cuánto vale la corriente de R1? La única forma, vamos a numerar los nodos, vamos a llamarlo X, Y, este es el mismo Y, y este es Z. Y este es Z, W.
Y R1 es I sub 1 por I sub 1, perdón. Ah, no es corriente, no potencia. Sería B de R1 sobre R1. Sería, no he hecho ninguna, sino voy diciendo de dónde voy a sacar los datos. Me pidieron este y este lo saco aquí. Pero resulta que B de R1 es el mismo B de R2 y es el mismo B sub XY. Conozco B sub XY, conozco BR1, conozco, no conozco a nadie de ese. Ajá, entonces esto sería para la segunda incógnita y B de R4, que está por aquí. B de R4 sería igual a la corriente I sub 4 por R4. No, perdón. Ok, B de R4, sí, esta corriente. Ajá, yo conozco I sub 4, no. ¿Sé quién es BR4? Bueno, sí, sé que BR4 es el mismo BR5 y es el mismo BYZ. Eso es lo único que sé. ¿Puedo calcular algo ahí? No puedo calcular nada. Ajá. ¿Cómo está R1, R2 y R3? ¿Cómo está R1, R2 y R3? ¿Cómo está R1, R2 y R3? No estoy viendo bien, dame un segundo. R1 y R2 están en paralelo Ajá. y la equivalente de R1 y R2 está en serie con R3. Ok, entonces quiere decir que R1 y R2 están en paralelo. ¿Ok? Estos dos. ¿Cómo está R4 y R5? En paralelo. En R4. paralelo. Sí, claro. R5 están en paralelo. Vamos a hacer dibujito. Me va a quedar. Pero ese paralelo en R4 y R5 como medio raro, ¿no? No, el dibujo está raro, pero lo único que tengo está conectado. Como no tengo nada conectado aquí, este dibujo es este mismo dibujo. ¿Ves? ¿Ves que es el mismo dibujo? Cuando no hay nada conectado es como si ese punto, este mismo Y. ¿Ves? Está raro porque es que deliberadamente en los ejercicios se pone así para que la gente esté clarito de quién esté, cómo están conectados. Resulta que aquí me quedó R3, aquí está el nodo X, y entre el nodo X y el nodo Y voy a poner R equivalente a 1. Y aquí me queda la fuente, que es de W, es R, ay Dios, acabo de ver como que están llegando hasta la Navidad. Este sería R equivalente 2. ¿Ok? ¿Cómo están? Esto es de la fuente. ¿Cómo están conectados R3, R equivalente 1 y R equivalente 2? ¿Cómo están conectados? Disculpe, ¿cuál era la pregunta que se me... R3, R equivalente 1 y R En equivalente 2. serie. Están en serie, es que apenas se ve Limpiamente de en esta serie. posición. Okay. Ok, vieron que están limpiamente en serie. Sí, Quiere decir que yo puedo buscar R3 con R equivalente 1 y con R equivalente 2. Todo esto están en serie. En serie. Pon la palabra. Ajá. Y yo puedo buscar R equivalente total.
que sería el circuitico que teníamos, donde tengo R equivalente total y la fuente. Este en vez de la fuente. ¿Cómo calculo la corriente I por ley de Ohm? I va a ser igual al B de la fuente sobre R equivalente total. Listo, ya tengo el valor de I. Está ahí y que está aquí. Este valor de I ya lo tengo. Ahora voy a elaborar, el que si se suman directamente en serie o se suman los inversos a los capacitores, es un problema ustedes de tener las ecuaciones de manera ordenada. Yo lo que estoy diciendo es si están en serie paralela, usted busca qué ecuaciones aplica para serie y cuáles aplica para paralela. Ok. Ya yo tengo mi corriente I. Es decir, que con la corriente I, ¿cuál incógnita podía resolver? De la que me preguntan. La corriente I es es decir que yo puedo la potencia consumida por la resistencia 3, porque es I cuadrado por R, 3, pero ¿cuál corriente? La corriente total porque está al lado de la fuente. Ya este está listo. Este está listo. Resulta que me mandan a calcular la corriente por R1, que está aquí. Yo le dije que una forma de buscar I de R1 es igual a B de R1 sobre R1. Yo puedo conocer B de R1, sí, porque B de R1 es el mismo BXY. ¿Y quién es BXY? Cuando la corriente I circula por aquí, provoca una caída de tensión aquí que se llama BXY. Es decir, que BXY es igual a I por R equivalente 1. La obtengo y sustituyo aquí. Porque IXY es la misma de B de R1 porque están en paralelo. Está conectado entre el nodo X y el nodo Y. Tendríamos lista esta ecuación. Me preguntan ahora cuánto vale BR4. La caída de tensión aquí es. Si se fijan, BR4 es BYZ. BYZ. Entonces ahora, ¿cómo busco BYZ? Como la corriente está circulando por aquí, aquí está. Entonces, BYZ no es más que la corriente I por la resistencia equivalente 2. Y entonces, como me mandaban a calcular, era 4. Pero BYZ es el mismo B de R4 y es el mismo B de R5, porque está todo el mundo conectado a YZ. Listo, ya tengo el problema resuelto. No, algunas personas calcularon la R equivalente, yo le puse parcialmente la nota, porque por lo menos calcularon la I y la R equivalente. Las personas que calcularon directamente las potencias, asumiendo que la fuente era la misma del voltaje para todo el mundo, estaba todo el problema, porque tenía que buscar la R equivalente, tenía que buscar el valor de la I, tenía que buscar paso por paso todo lo que estaba indicado ahí. ¿Ven? ¿Una otra pregunta sobre esto? Porque vamos al de Kirchhoff. Por cierto, yo puedo decir que en palabras que R1 está en paralelo con R2, pero no puedo decir que R1, aunque lo digan los libros, es igual matemáticamente a
A1 sobre R1 más... Ok, esto matemáticamente es incorrecto. Este símbolo matemáticamente no existe. Lo único que existe es que yo diga R1 en paralelo con R2 me dan como resultado R equivalente 1. Eso es correcto, pero esto no. Entonces, una o dos personas lo escribieron y eso es incorrecto, matemáticamente. No me importa que lo diga el libro, matemáticamente es incorrecto. Pregúntaselo a un profesor de matemáticas. ¿Ok? Esta simbología sí, eso es cuando uno está escribiendo en palabras, para decir que R1 está en paralelo con R2. ¿Eh? ¿Pregunta sobre esto? Pregunta tipo examen, sí, esto va para el parcial. Esto es un problemita de todo para el último parcial, para el examen final. Por eso que tienen que repasar. Ahora vamos a ver qué pasó con el leyes de Kirchhoff, que ustedes lo aplicaron como les dio la gana. Uno como les dio la... Pero es que si ustedes lo aplican como ustedes creen haberlo entendido en el libro, o lo aplican como se lo dijo un video de internet, si el video es bueno y el libro es bueno, al final llegan a la misma respuesta. Pero si no, no. Si no llegan a otra cosa, a un valor que no es, y hacen ecuaciones que no son. Vamos a suponer que nosotros tenemos... Tengo... Tengo una fuente. Okay. Voy a llamar esta R1, no, vamos a llamar 2 ohmios, 3 ohmios, 4 ohmios, 5 ohmios, esta vamos a llamarla 10 voltios, y esta vamos a suponer que sea 15 voltios, y esta 20 voltios. Ok. Si me piden la potencia en la resistencia 3, no la puedo hacer si no calculo todas las corrientes. Si me piden la caída de tensión en 4, no la puedo hacer si no conozco su corriente. Si me piden la energía consumida por 2, si no conozco su corriente, no puedo conocer nada. ¿Okay? Entonces vamos a aplicar Kirchhoff. Para aplicar Kirchhoff, lo primero que tengo que hacer es identifico los nodos, es un método. Se llama. Ay, este no escribe nada. Vamos a anotarlo acá. Identifico el nodo A y el nodo B. Luego, la metodología que yo les enseñé. En el libro le pueden dar otras metodologías parecidas, pero bueno, simplemente tiene que aplicarla bien y las ecuaciones tienen que darle los signos correctamente. Hay personas que no indicaron ninguna corriente y escribieron todas las ecuaciones. Señores, si no indico es como el campo eléctrico, si yo no indico los vectores, pues no tengo nada. ¿Cómo voy a escribir yo 2 por I1 más 4 por esto, si yo ni siquiera dije para dónde iba la corriente? Ni siquiera cuántas corrientes tengo. Y son 3 corrientes, en Kirchhoff son 3 corrientes. En mallas, una cosa que ustedes no han visto todavía son 2 corrientes. Pero en Kirchhoff, que es la que ustedes están viendo, son 3 corrientes. No pueden hacerlo por otro método. Y nodos menos, porque si no tengo la conexión a tierra, ¿cómo sé cuántos nodos tengo? Digo que esta se llama I1. Digo que esta se llama I2 totalmente arbitrario. Y digo que esta se llama I3. Entonces, lo único que puedo asegurar al principio es, por ley de corrientes de Kirchhoff, hasta ahora lo único que puedo asegurar es que I1 menos I2 menos I3 es igual a 0. Pero no puedo hacer más nada. Tengo que colocarle las polaridades. Hay gente que no se las coloca y las analiza y se sienta a hacer una disertación hasta que descubre si el símbolo es más o menos. Si es, hey, alguien porque tiene por ahí el micrófono abierto. Ajá.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando I1, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Ajá. Entonces, cuando la corriente I1 pasa por aquí, provoca un más aquí y un menos aquí. Provoca un más aquí. Ay, que no sirve tampoco. Pero bueno, me van a dejar terminar la última clase del año. Más aquí y un menos aquí. Más aquí y un menos aquí. Provoca un más aquí. Esta corriente provoca un menos aquí. Este sabemos que es negativo, pero este sabemos que es positivo. Este es negativo, este es positivo. Fíjate lo siguiente. Si no hay circulación de corriente, no pasa nada. Cuando circula la corriente en este sentido, como consecuencia de la circulación de corriente, aparece una caída de tensión que tiene esa polaridad de verde. Si la corriente circula al revés, aparece el más aquí y el menos aquí, y este sería verde. ¿Ok? Las resistencias son un espejo. Si yo invierto la circulación de corriente, se invierte la caída de tensión en su extremo. Como yo de manera totalmente arbitraria dije que uno iba hacia arriba, pongo el más aquí y el menos aquí, el más aquí y el menos aquí. Como dije que I2 va para abajo, pues un más aquí y un menos aquí. Dije que I3 viene para acá. Si I3 viene para acá, aparece un más aquí y un menos aquí. Como consecuencia de la circulación de corriente. Ajá. Ahora tengo que definir los recorridos. ¿Cómo defino los recorridos? Yo tengo que respetar mi recorrido. Si yo dije que yo voy a recorrer hacia acá. Ay, Dios, este no pide. Si yo digo que voy a recorrer hacia acá, los signos tienen que corresponder con mi recorrido. Por ley de corriente de Kirchhoff es esto ahora. Por ley de tensiones de Kirchhoff, en el recorrido 1, parto de cualquier nodo y regreso al mismo punto. Me consigo ahora, me olvido si son fuentes o resistencia y los voy a colocar con los signos que los encuentro. Sería 5 por I1, porque lo consigo con el más 2 por I1, más 4 por I2, más 15, menos 10 igual 0. Así que yo podría decir 7 I1 más 4 I2 es igual a 10 pasa positivo, sería menos 5. ¿Okay? Tengo mi ecuación. Y tengo la otra ecuación. Entonces, ahora, por ley de corriente, de tensiones de Kirchhoff, en recorrido 2, si yo dije que el recorrido era para acá, mis signos tienen que coincidir. No puedo decir que el recorrido es para acá y le pongo todos los signos al revés. Okay. Entonces, si salgo de B sería menos 15, menos 4 por I2, más 3 por I3, menos 20 igual a 0. Eso se convierte en menos 4 I2 más 3 I3 igual a 35. Esta cosa, listo. Eso es, ¿por qué método lo soluciono? Por el que yo quiera, por calculadora, por Kramer, por sustitución, por suma, por lo que ustedes quieran. Si me pedían la potencia en la resistencia de 3, no es más que I3 al cuadrado por RB.
si me pedían el voltaje en la resistencia 2 ohmios, no es más que I1 por R2, que era por 2 ohmios, directamente. ¿Ven? No puedo hacer nada ahí si no busco las corrientes primero. ¿Preguntas sobre esto? ¿Eso para el examen? Sí, sí, va, para el examen final. Voy a mostrarles por qué yo les enseño este método tan directo. Yo les enseño este método porque si yo uso siempre ese sentido de horario que les pongo yo, por análisis de malla yo puedo escribir directamente 5 y 2 son 7, 7, 8, 9, 10, 11. 11 y 1 menos 4 y 3 más 20 menos 10, más 15 menos 10, más 15 menos 10 me da 5 positivo. 3 y 4 son 7, 7 y 3. Sería menos 20, menos 15, sería menos 25. Este es un método que se llama análisis de malla. ¿Vieron todo lo que escribí, todo lo que diserté y todo lo que hice? Directamente ya empezó para la calculadora. Pero ustedes no ven análisis de malla ahorita, entonces por lo tanto no me lo van a hacer por análisis de malla. Y los que lo hicieron erróneamente por análisis de nodo, eso lo digo un solo estudiante entre las dos secciones, es que yo defino un nodo de referencia y hago una conexión que se llama conexión a tierra. Y luego empiezo a enumerar todos estos nodos y busco si este es X, este es Y, este es Z y este es W. Tengo que definir a W y este es V. No, bueno, lo voy a poner este X, Y, Z, M. Entonces tengo B sub M es igual a 10 voltios, B sub Z es igual a 15 y B sub W es igual a menos 20. Si no tiene la conexión a tierra y no empiezo a numerar todos los nodos, el método de los nodos está mal. ¿Sí? Y la conexión a tierra la coloco a los estudiantes de las dos secciones. Así que cuando se vayan a buscar un asesor, búsquense un asesor de lo que les da la profesora, no de lo que él cree que va. Para eso están los videos y para eso está el material de clase. Ok, ya estamos terminando. Fíjense lo siguiente, falta el examen, el próximo examen, ¿no? El próximo examen ya está cargado en la red. La tarea de magnetismo también está cargada en el aula virtual. El próximo examen es totalmente voluntario. Los estudiantes en el próximo examen, los que lo quieran presentar, es el miércoles, el jueves, el 23. Es un regalo de Navidad. ¿Por qué un regalo de Navidad? Porque es la recuperación del examen que yo al principio pensaba no hacerlo. Entonces, en ese examen va a haber una pregunta de campo eléctrico y una pregunta de potencial. En la pregunta de campo eléctrico tienen que estar totalmente identificadas la distancia R, la dirección de los vectores, tiene que estar identificado todo. Y la descomposición vectorial completa. En el de potencial deben estar identificados, colocarlos en G, X, Y, cada una de las cargas y luego indicar cuáles son las distancias y calcular las distancias. En vez de preocuparse de ver qué es lo que están escribiendo los demás en el otro lado del internet y estarse mandando por WhatsApp cosas que ustedes ni siquiera saben si están buenas, mejor es que estudien, porque una de las razones por las cuales decidí dar una nota adicional, creo que vale 8 puntos solamente,
una nota adicional de recuperación de campo eléctrico, es porque estamos viendo campo magnético y campo magnético tiene el mismo tratamiento vectorial. Si ustedes, así de alguna manera indirectamente, si ustedes estudian correctamente para este examen de recuperación y recuperan nota, aparte de que recuperan nota, recuerdan cómo descomponer los vectores, cómo se indican los vectores, porque en campo magnético vamos a trabajar también con vectores. Entonces así, de una vez están estudiando para el parcial de magnetismo. Ajá. ¿Qué otra? ¿Alguna pregunta? Profe, usted no había dicho que eran 10. Ya. No, lo hice de 8. No, le dije que nada de recuperación, no. Dije que era un examen de recuperación. No recuerdo, no dije cuánto era. Fíjese lo siguiente. Como todos tienen los mismos derechos, los buenos y los que están haciendo el esfuerzo, pero hasta ahora no se ha representado en su evaluación, los estudiantes buenos, aunque hay estudiantes que tienen ya 19 acumulados, tienen 19 en este parcial, perdón, en el primer parcial, estudiantes que salieron muy bien. Un estudiante que tenga 19, que no necesita esa nota, simplemente se le va a acumular para el definitivo de él, para mejorar la nota que lleva. ¿Otra pregunta? Está en el aula habitual, es decir que nos veo el año que viene. Es una feliz Navidad. ¿Alguna otra pregunta sobre el parcial, sobre lo que hemos hecho? Por favor, entreguen las tareas. Hay montones de estudiantes que entre el primer parcial y el segundo no tienen 2 puntos y no entregan las tareas. No pueden mejorar si no entregan las tareas. Que las tareas valen poca nota, porque las tareas ayudan a afianzar los conocimientos del examen. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No, profe. Profe, Ajá, dígame. algo que yo con lo del examen rehice los problemas, pero aplicando la fórmula apropiada. Y ya yo vi en dónde fue que saqué los errores. Es que así debe ser. O sea, tengo Sí. incluso el desarrollo y todo de esos problemas que rehice. Fíjate lo siguiente. Hay estudiantes Oh, que profe, ven una disculpe, pregunta, no la puedo entender, se me está frizando mucho. pero ahorita los demás sí me ven. Fíjate lo siguiente. El examen, ustedes han perdido muchas habilidades entre los exámenes presenciales, porque ustedes en la actualidad, en las carreras de ingeniería, sobre todo en estas que son de matemáticas, tienen parte con matemáticas, ustedes han perdido muchas habilidades. Hay estudiantes que no saben ni dibujar un vector. Y esas son cosas que ustedes, cuando empecemos la presencialidad en febrero, a ustedes les va a costar muchísimo algunas asignaturas, porque están acostumbrados a no aprenderse las cosas y que todo lo tienen. Disculpe, profe, si está tratando, no sé de los otros, pero a mí se me está frizando. Igual a mí. Ay, parece que se le fue el internet. Fíjense, estoy tratando de ayudarlos, por ejemplo, con esta primera repetición no repetición. Señores, yo no los puedo evaluar a ustedes sobre 200 puntos para que saquen 70, no se puede, es imposible. ¿Okay? Yo puedo hacer algunas ayudas a ustedes para que, como ejemplo, estos 8 puntos. 8 puntos es bastante, señores, para ayudar a algunos estudiantes, pero hay estudiantes que ni entregan las tareas, ni entregan los desarrollos, no responden correctamente, no saben ni dónde están parados. Señores, ustedes se inscribieron voluntariamente en esta carrera, ustedes tienen que aprender.
Entonces, por eso es que a mí me preocupa que yo no veo que algunos estudiantes para el segundo parcial, hay algunos estudiantes que en el primer parcial salieron mal y en el segundo mejoraron bastante, pero hay otros que están en la misma condición. No saben ni hacer una ecuación. Disculpe, profe, una pregunta. Con respecto a la segunda tarea, ¿podría, aunque ya lo haya corregido, entregarla, aunque sea tardía, Claro, en esta semana? no tengo problema, no tengo ningún problema, no tengo ningún problema. La pueden entregar hasta de la primera tarea, alguien de la primera tarea también la puede entregar. Sí, o No sea, tengo ningún problema. yo le entregué la primera solo para confirmar, pero ya. Sí, sí, no Gracias. hay problema, no hay problema, no hay problema. Si no, el aula virtual se las debería dejar subir. Si no la deja subir, me avisan por correo. Y me la mandan por correo. Señores, lo que falta del trimestre son 3 semanas, prácticamente. 3 semanas de clase y una de examen. Entonces necesito que ustedes se pongan a estudiar. Ahorita van a avanzar en la nota de campo eléctrico para mejorar un poco la nota. Y bueno, pónganse a estudiar. Ya nosotros hemos visto la teoría de campo eléctrico, perdón, de campo magnético. Nos falta solamente unos ejercicios de aplicación que los vamos a hacer en enero. En la primera semana terminamos campo magnético de inducción y nos quedaría Maxwell nada más. ¿Ok? Entonces necesito que organicen su información, que estudien correctamente y que desarrollen las prácticas. Si no, bueno, en el próximo examen no los veo porque es un examen automático. Espero que pasen bien la Navidad. Yo sé que es muy divertido la Navidad, estar con la familia y los amigos, pero acuérdense que yo no tengo la culpa que el semestre empiece el 3. El trimestre empieza el 3 otra vez. Arrancamos otra vez el 3. No arrancamos el 6 después de las leyes, no sé qué, no. Es muy corto el tiempo. Entonces, pónganse las pilas. Entonces ya hemos grabado. Bueno, que pasen una feliz Navidad, pues. Cualquier cosa me Está escriben bien, por profe. WhatsApp. Bye, profe, igual usted. Feliz Pase buenas. Navidad, Gracias. felices fiestas. Chao. Y Bye, reflexionen feliz reflexionen sobre lo que yo les expliqué aquí y lo que hicieron ustedes en el examen. Reflexionen sobre eso. Chao. Sí.